Listo, esto que estamos viendo a continuación es nuestra primera sala que tenemos en el Centro Interactivo de Memoria Urbana, donde hablamos un poco sobre el mito fundacional de la ciudad de Barranquilla, que habla sobre unas vacas que son provenientes del municipio de Galapa, y se dice que estas vacas durante ese momento de sequía que ocurrió en el Atlántico, pues muchas de ellas al verse afectadas por esto deciden emprender un viaje en búsqueda de agua. Y es ahí cuando ellas descubren lo que conocemos actualmente como la ciudad de Barranquilla. En pocas palabras, el mito nos difiere de que las vacas son las que fundan la ciudad de Barranquilla. Proseguimos a esto, donde podemos hablar un poco sobre cómo la ciudad de Barranquilla adquiere esa importancia a nivel nacional e internacional. Gracias a lo que estamos viendo en las pantallas y en las imágenes, Barranquilla es reconocida como la Puerta de Oro de Colombia, debido a que era la primera ciudad en tener un puerto fluvial, marítimo y aéreo dentro del país. Bueno, podemos mirar aquí un poco, ya esto sería una muestra fotográfica de la ciudad de Barranquilla y a lo largo del departamento del Atlántico, porque no solamente nos enfocamos en la historia de la ciudad, sino también que empatizamos un poco con lo que tienen los municipios del departamento del Atlántico. Como vemos, hay una serie de 80 fotografías y cada una está dividida por colores, donde hablamos del color rojo, que sería la representación de nuestras iglesias. Hablamos también del color azul, que es la representación de los espacios públicos. Hablamos del color verde, que sería la parte de nuestros entornos naturales, y los colores amarillos, que sería la viva representación de nuestras instituciones públicas más importantes que hay dentro de la ciudad de Barranquilla. Quisimos apostar un poco la puesta de escena de la historia del edificio. Aquí podemos observar una línea de tiempo del edificio y a su vez tenemos una pantalla que nos apoya con esa historia, donde podemos ver cualquiera de las efemérides que contiene este edificio, el momento en que este edificio se construye, el abandono del edificio de la aduana y la recuperación del mismo. A su vez, tenemos a disposición uno de los planos originales de la restauración del edificio de la aduana, que se realizó en el año 1992. Llegamos ahora a esta sala donde veremos un poco sobre el presente que hay en el Atlántico, Barranquilla y la aduana. En este caso, de este lado el museo empieza a ser más interactivo. Podemos colocar aquí un video de esto. También tenemos una pantalla que muestra parte de lo que sería un mural que tenemos a las afueras del edificio de la aduana, que fue pintado por el maestro Alejandro Obregón en su estadía dentro de la ciudad. Y por acá tenemos una parte totalmente interactiva. Como vemos, esto es un mapa del departamento del Atlántico, cada uno con el nombre de su distinto municipio, y los municipios, como vemos, poseen cada uno las iglesias que pertenecen. Esto es un espacio interactivo donde podemos interactuar quitando, obviamente, la ficha de las iglesias y colocarlas en el lugar que pertenece. Llegamos a nuestra última sala, que es la sala de la muestra documental. En este caso, el tema que se toca el día de hoy es una Barranquilla en 3 tiempos, cuando es reconocida como
Villa luego asume a ser una ciudad y luego a asumir el mandato como capital del Departamento del Atlántico y la creación del mismo. Entonces, esto va obviamente guiado a través de nuestros testigos documentales que encontramos en estos 3 módulos a continuación. Ok, estos módulos que contienen. Estos módulos contienen escritos jurídicos donde la ciudad de Barranquilla pasa por distintos procesos, como las acabé de mencionar ahorita. Aquí en este primer módulo tenemos uno de los documentos más antiguos que se tienen a disposición en la notaría primera, que es del año 1815 hasta 1821. Y a su vez, la transcripción del decreto de Villa a la ciudad de Barranquilla, celebrado un 7 de abril de 1813, es una transcripción del año 1928. A su vez tenemos el documento inédito dentro de la sala documental. Este es el título de ciudad que se le da a la ciudad de Barranquilla en el año 1857, un 7 de octubre. En este caso podemos ver que esto es una escritura pública perteneciente a la Notaría Tercera en 1932, donde podemos observar que esto fue anexado dentro de este mismo año y donde nos corrobora que la ciudad de Barranquilla, a través de su escrito, es una ciudad. Estamos fomentando aquí dentro del museo. El video lo tenemos, pero hay que modificar el... Y lo que pasa es que, o sea, hay mucho de la historia de Barranquilla que uno no conoce. O sea, cierto que antes los colegios no eran, hacían mucho énfasis No generalizado. Sí, porque mucha gente se come el cuento de la paz. Mucha gente, porque yo antes contaba esto y si alguien me preguntaba si era verdad que Barranquilla había sido fundada, yo se lo podía responder. Pero aquí entre el museo no se hablaba de eso. Tirábamos era la entrevista de la vaca y la gente se comía ese cuento de que las vacas eran las que no Barranquilla. Pero eso es algo que es un mito, porque por eso yo le explico, eso es un mito.